Dios los bendiga. Hermosa iglesia, buenos días. Les saluda el siervo indigno Jesús Becerra de Guadalajara, Jalisco, para las naciones, desde el país de México. Eh, por título de esta predicación se llama Escritura y Palabra, dos voces diferentes. Me adelanto a dar el título de la predicación porque ya tenemos bastantes audios ahí y tengo que ponerles un orden, amén. Entonces voy a tratar de dar el título de la predicación como introducción, casi al comenzar el audio. Hemos podido ver que el fanatismo y la religiosidad están consumiendo o asfixiando a la iglesia, a la esposa de Cristo. Créame, hermano y hermana, que esto no es voluntariamente, en cuestiones de ignorancia o inocencia, porque un niño ignora la responsabilidad que lleva un adulto, por eso lo digo ignorancia, no para ofender. Entonces, en la humanidad existen muchas personas con esta inocencia que ignoran, ¿verdad?, la responsabilidad que puede llevar un verdadero hombre de Dios como líder para poder transmitir un alimento o conforme a la necesidad o conforme a su crecimiento o su etapa espiritual para que pueda avanzar y crecer, ¿verdad? Y trascender y evolucionar. O sea, una madre sabe qué darle al bebé y después le da otro alimento y después otro alimento y cada vez que el bebé va creciendo, lo va nutriendo, sabe qué es lo que le tiene que dar, qué verduras, le tiene que dar hierro, calcio, potasio y todos estos nutrientes para que el bebé pueda crecer fortalecido. Entonces, esta, esta, esta sabiduría para poder criar a un hijo se la dio Dios específicamente a la madre, pero es un atributo de Dios mismo. Entonces, cuando nosotros somos guías y líderes espirituales, ¿verdad? Tenemos estos atributos y el atributo del hombre como sustentador del hogar, sustentador para poder traer las porciones necesarias para que puedan ser alimentados. Entonces, créame que por eso Cristo dijo no hay hombre y mujer, porque está hablando de una manera espiritual, amén. Ya en el reino de los cielos no habrá matrimonio, no habrá una diferencia, porque dijo el reino de los cielos ya está aquí, pero la mujer se tiene que someterse a su naturaleza en este planeta, ¿verdad? Y el hombre tiene que someterse a su naturaleza en este planeta. Cuando el reino de los cielos está ya dentro de ellos, este hombre y esta mujer comienzan a ser seres de luz espirituales y no hay necesidad de rencillas entre ellos. ¿Por qué? Pues porque tienen un mismo sentir y un mismo pensar. Amén. Las rencillas comienzan cuando una persona cree que es más que el otro o que tiene tiene toda la sabiduría divina, ¿verdad? Viviendo en pecado. Y esto es algo muy negativo. No puedes, no puede haber consocio entre la luz y las tinieblas. No puede haber consocio entre Jesús y Baal. Entonces, vamos a ser muy honestos. Necesitamos líderes que nos guíen, líderes que estén en completa comunión y relación íntima con Dios, hombres apartados como debe de ser, para que el pueblo pueda avanzar y recibir este alimento que le dará la proteína a su espíritu para poder crecer de un niño hacia un adulto espiritual. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, porque siempre traes lo que necesita tu pueblo, tu iglesia, para poder avanzar.
Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, de las vidas que escuchan estos audios, de las personas que son parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por las maravillas que están aconteciendo en esta generación, Señor, porque lo que para uno eran tragedias allá en Egipto, para el pueblo tuyo eran maravillas. Entonces, nosotros vemos los dolores de parto y para nosotros es un signo de que Cristo viene pronto y nos gozamos. Porque para nosotros el morir es ganancia y el ser arrebatado aún más. Entonces, vemos estos dolores de parto, vemos todas estas catástrofes naturales, estas enfermedades, estas guerras, todos estos acontecimientos que tú prometiste y nosotros no nos preocupamos porque la esposa de Cristo dice, como en Apocalipsis lo dejaste bien especificado, la esposa de Cristo dice, Cristo ven. Entonces nosotros no somos de los que nos preocupamos, somos de los que caminamos libres, ¿verdad?, de Egipto por medio de tus maravillas para poder caminar en medio de las aguas, Santo Padre. Amén. Por medio del bautizo, Santo Padre. De este bautizo, el cual nos limpia y nos purifica de todo pensamiento que no sea conforme a las cuestiones sublimes y divinas. Hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús por las familias de mis hermanos, los deseos de su corazón, tú sabes cuáles son. Te pido que les des el discernimiento espiritual para que puedan entender la palabra, Señor, para que puedan entender, Señor, tus revelaciones, para que puedan adoptarlas, Señor, y que pueda caer esta semilla en tierra fértil, Santo Padre. Desarraiga de todos ellos, Santo Padre, esta religión, desarraiga de todos ellos este fanatismo, Santo Padre, para que ellos puedan evolucionar hacia la luz, porque fuimos llamados a ser hijos de luz, no cristianos, Santo Padre. Te pido también en el nombre de Cristo Jesús, como siempre lo hacemos, Señor, que seas tú ministrando a este siervo indigno, para que las personas puedan escucharte hablar a ti. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También acaba de llegar algo en este momento, Padre. Te pido por el ministerio de oración, por aquellas personas que se están parando en la brecha, Señor, orando por nosotros, por la iglesia, por las necesidades de ellos. Te pido que los fortalezcas y traigas este avivamiento a sus corazones. Si por ahí han tenido demasiadas cosas que los distraen, Señor, preséntate en sus vidas y hazles ver, Santo Padre, que tienen una labor como guerreros, Señor, como atalayas en las puertas del monte Sión. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Fortalece a tu iglesia para poder cargar el madero de tormento, para poder caminar en el Calvario, Señor. Gracias te damos, Santo Padre, por tu bendita palabra. Amén. Amén, hermanos. Escritura y palabra, dos voces diferentes. Tengo 3 versículos, ¿verdad?, que quiero dar. Muchas veces no los leo todos, pero se los digo para que los anoten. El primer versículo es con el que me vienen los teólogos y los religiosos y me dicen, oye, ¿tú por qué dices que la escritura no salva? Cuando dice en segunda de Timoteo, anótelo por favor, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, escuchen bien, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuchen bien, la escritura es para que el hombre sea perfecto y esté preparado para toda buena obra, Grábense bien esta parte. La escritura es para que el hombre sea perfecto y esté preparado para toda buena obra, como lo dice en segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Ahora quiero, antes de
de dar este versículo de Génesis 15:1, quiero hacer un acento aquí, quiero poner una coma, quiero decirles que, por favor, cuando leamos las Escrituras, no hay que dejarnos llevar por el enunciado de la Escritura o la frase de la Escritura, no. Hay que detenernos a leer o a entender palabra por palabra. ¿O qué es lo que me quiere decir el enunciado o el versículo de la Escritura? El verso de la Escritura. Porque yo puedo leer la Escritura y me quedo con el verso y en verdad el verso me está diciendo una cosa cuando yo la estoy interpretando de otra manera. Esto es precipitarse a predicar, o es precipitarse a compartirla conforme a la concepción que yo estoy empezando a adquirir de la Escritura. Y esto, créame, hermano y hermana, que puede ser válido, pues porque vas a recitar la Escritura para los que son de leche, para los llamados, pero los escogidos necesitamos el espíritu de la Escritura. ¿Qué es lo que necesitamos? La interpretación de ella, y no humana, por como lo dice en el libro de Pedro, ¿verdad? La Escritura no es no es de interpretación particular, sino es de profetización. Solamente aquellos que puedan tener el don, ¿verdad?, de maestría o de interpretación, ¿verdad?, se les es revelado, y ellos solamente pueden en verdad hablar. O sea, ¿cuántos líderes viste en los tiempos de Moisés? ¿Cuántos líderes vistes en los tiempos de Jeremías, de Isaías, de Noé? O sea, solamente pocos eran los que tenían la interpretación de la palabra, de la Escritura. ¿Por qué? Pues porque eran hombres que en verdad le habían entregado su vida a Dios. En los tiempos de Jesús existían ya varios hombres que tenían la interpretación de la palabra porque ya habían madurado espiritualmente, habían muerto a la ley, a la letra, habían entendido lo que era la revelación y ya podían interpretar ahora sí la Escritura. Ya eran usados varios hombres, Pablo, Pedro, Filemón, muchas personas ya eran usados, ¿verdad? Santiago, bueno, sabemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, todos los que fueron usados, ¿verdad? Y sabían ya interpretar la Escritura, como aquel hombre que bautizó al eunuco, ¿verdad? Que le explicó y le interpretó el libro de Isaías, que no entendía, en el libro de Hechos. Entonces, hay que estar totalmente apartados, separados de las cuestiones del mundo, para poder escuchar claramente esta voz que viene a nosotros, para poder entender los misterios que hay en ella. Amén. Dice el segundo versículo, por favor, Génesis 15:1, anótelo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, fíjense bien, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, y tu galardón será sobremanera grande. O sea, no está diciendo vino la Escritura, está diciendo vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Muchas personas dudan que Dios es el mismo de ayer, cuando la Escritura lo dice. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Si Dios trabajó ayer de una manera, su modo de operar es el mismo de hoy. Él sigue trabajando como trabajó ayer, lo va a hacer el día de hoy, pero ahora lo está haciendo con la nación gentil. Así como lo hizo con las naciones, con la nación de Israel, y lo rechazaron, ahora está haciéndolo con la nación gentil, y la nación gentil está haciendo lo mismo que hizo la nación de Israel, lo está rechazando. Yo soy una persona que cree en los profetas, en verdad.
Y yo no dudo que el Señor mandó profetas después de Pablo para poder mantener a la esposa de Cristo, a la verdadera esposa de Cristo, y darle el oxígeno que necesitaba y el alimento que necesitaba cuando estaba tratando de ser asfixiada por los evangelios o las doctrinas de prosperidad o paganas, así les llamo yo, porque en verdad son paganas. Son doctrinas y evangelios de seducción, como lo hizo la serpiente en el Edén, o como lo intentó hacer con Jesús en el cerro cuando estuvo, en el monte cuando estuvo en ayuno. Entonces, vamos a avanzar. El tercer versículo es Segunda de Pedro 3:5. Segunda de Pedro 3:5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Escuchen bien. Y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Esto de que provienen del agua y por el agua subsisten, después vamos a una predicación de esto porque, hermano y hermana, es un alimento muy sólido, que la vida en verdad proviene del agua, amén. La vida, toda vida del universo proviene del agua. Ponga bien atención, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Fueron hechos por la palabra, no por la escritura, los cielos y la tierra. Yo veo a personas en los púlpitos que se paran diciendo: vamos a leer la palabra de Dios. O sea, esto es un alto nivel de inocencia, como lo decimos, que ignora la responsabilidad que tiene hacia la congregación. Son niños, ¿verdad? Porque sí tienen actitud de niños, que se paran en el púlpito y empiezan a jugar a los guías o líderes espirituales, como un bebé. Yo soy Moisés, como un niño. Vamos a jugar a que yo soy Noé. Vamos a jugar a que yo soy Jesús. Vamos a jugar a que yo soy Pablo. No, esto no es un juego. Dice Pablo que seamos inocentes o niños en la malicia, ¿verdad? Pero debemos de ser maduros en las cosas espirituales. Hay que entender esto, por favor. Niños en la malicia y adultos en las cuestiones espirituales. Entonces, sí tenemos que prestar mucha atención y meditar antes de hablar o de llevar algo, para no ser, lejos de ser piedra de edificación, piedra de tropiezo, ¿verdad? Si Pablo hubiera tenido, imagínate bien, te voy a empezar a dar esta explicación. Si Pablo hubiera tenido la tecnología y los avances científicos que tenemos en esta generación, ¿qué crees que usaría para compartir las epístolas y todas sus predicaciones? ¿Tú qué crees que usaría? ¿Un pedazo de papel o la tecnología de este siglo para la propagación de lo que se le reveló? O sea, Pablo usaba lo que tenía a su alcance. Si Pablo estuviera en este tiempo, estuviera predicando como lo está haciendo este siervo por medio de la tecnología. Ustedes saben dónde me encuentro y lo puedo hacer. Pablo también lo hubiera podido hacer. Ahora les voy a decir, un libro fue intercambiado por una aplicación en un celular inteligente. Aquellos que se hincaban y besaban un libro, ahora se hincan y besan un celular, porque él ya no tienen la Biblia en el libro, ya en las congregaciones la Biblia la tienen en el celular. Entonces aquel que veía la Biblia como un libro sagrado y la besaba, fíjense cómo va evolucionando las cuestiones espirituales, y decía, no, la Biblia, y se la ponía en el pecho y decía, no, esta es palabra de Dios y esto, y la besaba y la idolatraba. Ahora está agarrando el celular y lo idolatra y lo besa, pues porque la Biblia ahora está en el celular. Qué contradicción tan grande. Aman las escrituras y ellos mismos la desechan al reemplazarlas por la imagen de ella en algo que muchas veces ven demoníaco: la ciencia y la tecnología.
Porque yo he escuchado y sigo escuchando muchos hombres y mujeres que juzgan la ciencia y la tecnología cuando dependen de ella, porque cambiaron los libros por una aplicación de la Biblia en el celular. Qué contradicción tan grande. Llegará el día en que la pantalla reemplazará los libros físicos, hermano y hermana. Pero esto no lo pueden ver porque sus ojos están puestos en la letra. Las Santas Escrituras es el título de un libro también llamado Biblia. Pongan atención. Si yo quemara una Biblia delante de un montón de religiosos, me juzgarían como un satánico. Pero si quemo un tronco para calentar mi cuerpo en el invierno, ellos mismos se acercarían a ese calor también y me abrazarían. El problema no es la escritura, es el cómo ve la escritura el ser humano, o cómo ve la Biblia el ser humano. En los versículos de 2 de Timoteo que acabamos de leer, podemos ver con claridad la verdadera función de la escritura, como lo dice ahí. Yo no niego que la escritura fue la palabra de Dios con poder. Escuchen bien, fue la palabra de Dios con poder en su presente. Pero en nuestro presente solamente es útil, como lo dice en 2 de Timoteo, es útil para enseñar, corregir, instruir con justicia y perfeccionar al humano en y para toda buena obra. Para eso es la escritura. Para perfeccionar al ser humano para toda buena obra. No, escuchen bien, no para todo pensamiento, como lo dice en Timoteo. Para buenas obras, no para pensamientos. Una cosa son las obras y otra cosa son los pensamientos. Fíjate bien, los fariseos eran hombres aparentemente perfectos. Sus obras eran perfectas, pues porque la escritura perfeccionó al fariseo en toda buena obra, pero su corazón estaba lejos de Dios, sus pensamientos estaban lejos de Dios. Esto es lo que hace la escritura. Te convierte en un fariseo. Y Jesús dijo, vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Está diciendo que nosotros tenemos que alcanzar un estado más grande que el estado en el cual se atascaron los fariseos, que fue con la letra. La misma escritura preparó y perfeccionó a los fariseos en toda buena obra, pero no pudieron reconocer al Mesías porque su corazón estaba lejos de Dios. No pudieron reconocer la revelación, olvídense de Jesús. No pudieron reconocer la palabra que salía de Jesús, porque Jesús es la palabra, no la letra. Fue la letra, pero en el presente es la palabra, la revelación, el maná fresco, porque Dios prometió que haría llover maná para traernos alimento en nuestro desierto. Nosotros somos de los que salimos de Egipto y estamos en el desierto y necesitamos ese maná para podernos sustentar y alcanzar la tierra prometida. La palabra, ahora les voy a explicar. La palabra escritura de la lengua primitiva tiene un significado que muchas de las religiones desconocen. Se paran en el púlpito diciendo, vamos a leer la palabra de Dios. Si supieran el significado de lo que es la palabra y la escritura, recibirían la revelación y todas las religiones estuvieran unidas, hermano y hermana, así como lo oyen. Si supieran el significado también de lo que significa la palabra evangelio, créanme que todas las religiones también estuvieran unidas. Pero ellos piensan que la palabra evangelio significa Nuevo y Antiguo Testamento, o Nuevo Testamento. O sea, la palabra escritura
de su lengua primitiva se dice katab y significa grabar. Fíjense bien lo que significa la palabra escritura, significa grabar. Y en esos tiempos era implementada esta palabra cuando las personas escribían. O sea, grababan por medio de la escritura. Plasmaban por medio de la escritura. O sea, ya veo a Pablo yo escribiendo. Él estaba grabando, estaba haciendo escritura lo que se le fue revelado. La palabra de Dios la estaba escribiendo. Esto significa escritura. Grabar la palabra de Dios. ¿Qué viene primero? ¿La palabra o la escritura? A ver, dígame. Primero viene la palabra al corazón y a la mente del hombre por medio de la voz del Espíritu, y después este hombre la plasma, la graba, la convierte en escritura. Acuérdense, porque la palabra creó los cielos y la tierra. Yo puedo hacer escritura grabando un evento con cualquier herramienta posible, según en mi generación. Ya sea por video, por un audio como lo hacemos en este tiempo, o al igual con un papel y pluma. Si quiero hacerlo, así lo hago. El detalle aquí es de que lo sobresaliente de la Biblia es el nombre divino que se le interpuso. Le dicen santas escrituras. Lo que le hace sobresalir a la Biblia para ser reconocida es este nombre, santas escrituras. Es lo que la hace sobresalir por la raza humana. Pero los humanos equívocamente dicen que es la palabra de Dios. No dicen fue la palabra de Dios. Entonces, las Santas Escrituras, lo que le hace sobresalir para ser reconocida por los humanos es la palabra santas. Porque si yo digo escrituras van a decir, no, pues está hablando de un libro o de cualquier cosa. Pero cuando digo Santas Escrituras dicen, wow, no, están hablando de la Biblia. Y al hacer mención de esta frase, los humanos saben bien que se refieren al Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿acaso los grandes hombres de Dios que mantuvieron avivada a la esposa de Cristo, no tienen el derecho de que sus santas predicaciones que quedaron plasmadas en letras puedan ser parte de esta biblioteca santa y tengan también cavidad en la Biblia? Les hago esta pregunta, porque yo veo muchas personas leyendo los libros de Lutero, de Wesley, de Spurgeon, de Jonathan Edwards, de William Mario Branham y de otros muchos hombres de Dios que existieron en los siglos antiguos y siguen sus doctrinas, pero pues yo no veo que las hayan agregado a la Biblia, esas predicaciones o esas letras que ellos dejaron. Porque si tú quieres hablarme de santas escrituras, créeme que yo te digo que las dimensiones de la Biblia o del verdadero libro de la vida son más grandes que un libro que tiene desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice en Juan que si escribiéramos todas las cosas que Jesús dijo, no cabrían en todos los libros del mundo. Entonces, ¿tú crees que no tenemos el derecho de incluir? Fíjense bien esto, que les voy a decir, porque esto va a ser muy juzgado, esto que les voy a decir. ¿Tú crees que no tengo el derecho yo de incluir
estas grandes predicaciones que trajeron avivamiento a la iglesia de estos grandes hombres que les acabo de mencionar al libro llamado Biblia? ¿Y cómo sería tachado, cómo sería juzgado por las personas? No, el pastor Jesús Becerra, ese hombre, como me dicen ya, anticristo, quiere incluirle libros a la Biblia. No, está bien loco, está bien mal, este es del diablo, van a decir. Yo puedo incluirle libros a la Biblia y tú no te das cuenta que lo estoy haciendo. ¿Mm? ¿Sabes? Otro pastor puede incluirle libros a la Biblia y tú no te estás dando cuenta que lo está haciendo. Es más, un pastor te puede manipular la Biblia con una predicación de seducción y te está predicando satanismo y tú no te das cuenta que lo está haciendo. ¿Sabes por qué? Pues porque solamente deseas palabras que te traigan satisfacción emocional. ¿Mm? La verdadera Biblia espiritual contiene libros de los grandes hombres que trajeron avivamiento a la iglesia. Esto es la verdadera Biblia espiritual. Muchos predicadores que se encuentran en los púlpitos fueron despertados por los rastros de las predicaciones que dejaron los hombres santos después de Pablo, como Wesley, Lutero, Colombo, David Spurgeon, Jonathan Edwards y muchos más. Y también en estos tiempos siguen escuchando a hombres con grandes discursos, pero juzgan sin piedad a alguien que intentare incluir una predicación en el libro llamado Biblia. A ver, si aceptas la predicación de un hombre que se hace llamar profeta o un pastor y gritas amén, si aceptas esa predicación, porque un hombre que está predicando no está recitando la escritura, está trayendo un sermón, ¿por qué no la escribes y la incluyes en la Biblia? Pues porque si tú le dices amén a la Biblia y le dices amén a lo que está recitando o a lo que está predicando el pastor, se supone que eso que está hablando el pastor o el sermón que está dando el pastor también debe de estar incluido en la Biblia, pues porque le dices amén. Es por eso que dice en la edad de la Odisea, he aquí los que dicen amén y amén. Está hablando de la característica de esta edad. Para todo dice amén las personas y no saben a qué le están diciendo amén. Hoy te diré algo, iglesia, hombre y mujer. Si en verdad supieras lo que significa la palabra de Dios, no la escritura, la palabra de Dios, créeme que añadirías todas estas grandes predicaciones de estos grandes hombres al libro que tanto idolatras. Tienes la Biblia debajo del brazo y escuchas las santas escrituras que predica y graba un hombre en las redes sociales. Qué ironía. Qué contradicción más grande. Tienes la Biblia debajo del brazo y escucha las santas escrituras que predica y graba un hombre en las redes sociales, porque sabemos que las escrituras de la lengua primitiva significa grabar. Qué contradicción más grande, ¿verdad? Lo que es no saber el significado de las palabras. ¿Creen ustedes amar algo y por su necedad e ignorancia, una ignorancia infantil, inocente, lo desechas al mismo tiempo? Las verdaderas santas escrituras es todo aquello que queda grabado y plasmado para las generaciones futuras bajo la inspiración divina. Pongan atención. Esas son las verdaderas santas escrituras.
Y si quieres hablar de santas escrituras, ahora que sabes lo que significa la palabra escritura, ¿por qué no incluyes en la Biblia todas las predicaciones que tu pastor te predica y tanto gritas amén? ¿Por qué decir amén a algo que crees tú que proviene de Dios? A ver, contéstenme. ¿Le dices amén a las predicaciones de seducción y le dices amén a la Biblia? O sea, entonces se incluye todas esas predicaciones al libro. Te voy a decir por qué no incluyes en la Biblia todas las predicaciones que tu pastor te predica. Porque decir amén a algo que crees tú que proviene de Dios es darle lugar a ese libro que tanto idolatran. Un verdadero hombre de Dios no recita la escritura, predica palabra de Dios. Pongan atención. Un verdadero hombre de Dios no recita la escritura, predica palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que resucita un valle de huesos. ¿Quién resucitó a Lázaro? Te pregunto. ¿La escritura o la palabra revelada? Aman la letra sin saber lo que adoran. Ahora te diré lo que significa la palabra de Dios. En este momento, escúchame bien, estás escuchando la palabra de Dios. Y el día de mañana será parte de las santas escrituras verdaderas y espirituales que tanto desconocías. Porque en verdad, si lo desconocías, hoy lo estás conociendo. Ahora sabes que las santas escrituras son las predicaciones o cartas que han mantenido a la esposa de Cristo por medio de los grandes hombres santos después de Pablo. El significado de la palabra en cuestiones divinas, en su lengua primitiva es, les voy a dar el significado de lo que significa la palabra en cuestiones divinas, de la lengua primitiva, se dice logos y significa, pon atención, lo que significa palabra, para que veas la diferencia que hay entre palabra y escritura. La palabra escritura significa grabar o plasmar, pero la palabra en cuestiones divinas significa, se dice logos y significa expresión divina, ¿ya viste? Y esto quiere decir Cristo. En los tiempos de Pablo, él estaba expresando a Cristo cuando estaba plasmando la expresión divina en las letras. Pero te lo voy a explicar. Se refiere a un pensamiento divino expresado en el presente. Esto es lo que significa palabra. Expresión divina. Cristo. Maná fresco. Revelación. Se refiere a un pensamiento divino expresado en el presente. Es decir, un impulso, pon atención, un impulso de materialización que arregla algo o lo coloca en un lugar funcional. Te voy a dar el ejemplo. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y vio Dios que eso era bueno. Esta es la palabra de Dios con poder en el presente. Todo aquello que impulsa la materialización y arregla algo o lo coloca en un lugar funcional es la palabra de Dios, porque la escritura mata.
En un tiempo la escritura te hace ver, pero yo estoy predicándole a los escogidos o a los llamados que quieren salir a los escogidos que quieren salir de los llamados. Porque las ovejas reconocerán la voz, la palabra de Dios, no la escritura. Jesús dijo, todas mis ovejas reconocen mi voz. No dijo, todas mis ovejas reconocen la letra o la escritura. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y vio Dios que eso era bueno. Esa es la palabra de Dios, con poder presente. La revelación que transforma para evolución y no para destrucción de los espíritus. La palabra que hoy escuchas son el cuerpo de la revelación. Y mañana serán las escrituras de la palabra de Dios que fue expresada en el pasado. O sea, que esta predicación el día de mañana o meses después serán la palabra de Dios o la escritura, serán las escrituras de la palabra de Dios que fue expresada en el pasado, porque van a quedar grabadas. Hoy es palabra y en un mes se convierte en escrituras. Pero en un mes, si no ha llegado palabra, puedes depender o puedes tener la escritura, pero en un mes si llega palabra fresca y maná nuevo, tienes que agarrarlo, tienes que abrazarlo y tienes que alimentarte de él. No puedes alimentarte con un maná de ayer, porque está lleno de gusanos. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué no te das cuenta que los santos de Dios son cartas? Y sus palabras son las letras, pero no de tinta, sino de espíritu del Dios vivo, como lo dice en segunda de Corintios 3, 2, 3. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 2, verso 3. Los santos de Dios son cartas y sus palabras son las letras. Sus palabras son las letras, pero no de tinta, sino del Espíritu de Dios vivo. ¿Acaso piensas que la Escritura puede ser interpretada por la mente del hombre pecaminoso? El único que puede interpretar la Biblia es la mente de Cristo, el verdadero Espíritu Santo. Solamente los verdaderos hombres de Dios pueden interpretar la Escritura. Y te le voy a dar un versículo para que lo leas. Daniel 5, 8 al 17. Solamente los verdaderos hombres de Dios pueden interpretar la Escritura. Daniel 5, del 8 al 17. Nadie podía interpretar la Escritura. Y el rey mandó a llamar a Daniel y le dijo: yo sé que tú eres un hombre de Dios, un verdadero hijo de Dios. Interprétame lo que está escrito aquí. Y Daniel lo hizo. Y te voy a decir algo, Yo conocí a un hombre que supo agradar a Dios sin la necesidad de la escritura. Su nombre es Abel. Porque no había escritura cuando Abel supo agradar a Dios por medio de un sacrificio. Porque yo conocí a un hombre que obedeció a Dios sin la necesidad de la escritura. Y sus nombres es Abraham, Noé, Moisés. Y me iré más adelante aún. ¿Acaso los gentiles no agradaron a Dios sin conocer las escrituras, como lo dice en Romanos 2, 14 al 15? Dice en Romanos 2, 14 al 15 que los gentiles no conocían la ley, pero tenían la ley escrita en sus corazones. No conocían la escritura y tenían la palabra dentro de ellos. Yo conozco personas que no conocen la escritura y su amor es más grande que aquellos que la conocen. Qué hermoso es esto.
Los últimos serán los primeros. Gloria y aleluya le damos a nuestro Señor de los cielos. Gracias, Señor, por esta palabra. No cabe duda que tu palabra será cumplida. Los últimos serán los primeros. Mejor hubiera sido no haber sabido. Porque los que desconocen, créanme que están más cerca del reino de los cielos que los que conocen y se convierten en fariseos y religiosos. Yo conozco ateos que tienen un amor por el prójimo y están dispuestos a dar la vida por ellos, donar órganos por aquel que no conocen. Lloran cuando alguien sufre. Aman al enemigo y perdonan. Esto es verdad. Conozco hombres que no conocen la escritura y tienen la ley escrita en sus corazones. Los que tú haces al último van a ser los primeros, los que te van a juzgar a ti. Lo dice en Romanos capítulo 2, 14, verso 14 y 15. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué crees que cause más impacto? ¿Las letras de un libro o la voz de Dios en tu mente y en tu corazón? Dime, ¿qué crees que cause más impacto? Porque las letras de un libro no pueden ser plasmadas en un libro sin antes haber tenido la inspiración de Dios. Porque la palabra inspiración de la lengua primitiva se dice theopneustos y significa aliento divino. Y si las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, por el aliento de Dios, ¿qué fue primero? ¿La inspiración o la escritura? Hermano y hermana, déjame decirte esto, Cristo prometió el Espíritu Santo y la inspiración de Él. No prometió letra. Y no desecho la letra. Solamente te estoy llevando a otro estado y a otro nivel para que puedas entender y puedas creer en la revelación. Y puedas entender la escritura. Si las escrituras nos dieran la salvación, ¿para qué mandar Cristo el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad? ¿Para qué? A ver, ¿para qué necesitáramos el Espíritu Santo si las escrituras nos dan la salvación? A ver, dime, ¿qué contradicción más grande? Tú que amas la escritura, desechas el Espíritu Santo. Ese es tu Espíritu Santo, la escritura. Nosotros creemos en lo que dijo Cristo. Yo mandaré a alguien que los guiará a toda verdad. Es el Espíritu Santo, la unción. Cuando tienes el verdadero Espíritu Santo, las escrituras, la verdadera palabra de Dios, están dentro de tu corazón y te son reveladas por medio de la inspiración de Él. Dice en Lucas 24, capítulo 24, verso 32, después de que Jesús resucitó y caminó con dos de sus discípulos que no le conocían, recuerden que lo llamaron forastero, que el corazón, dicen estos discípulos que el corazón de estos hombres ardía cuando les hablaba Jesús o el forastero, que no lo reconocían, que ardía sus corazones cuando les hablaba y les abría las escrituras. Entonces está hablando de dos cosas, escritura y la palabra. Palabra viva y escrituras. Fíjate bien, la palabra viva y las escrituras. Para que te voy a decir por qué no desecho las escrituras ahora. Porque muchos van a decir, oye, desechas la escritura y de ella misma coges los versos o los versículos para podernos predicar. Esto es un juicio que estás haciendo en contra mía sin saber esto que te voy a decir. Palabra viva es una cosa y las escrituras es otra. Y yo no desecho la escritura, te voy a decir por qué.
porque estas dos representan los dos brazos de Dios para poder salvar a la humanidad. Letra y revelación. Pero unos tienen la letra, mas no tienen la revelación. No puede haber revelación, ¿verdad?, sin que una persona tenga el Espíritu Santo. Hay personas que tienen revelación sin letra. Fíjate bien, una fe sin obras es una fe muerta. Y las obras sin fe no es fe. Dice en Isaías 41:10, te sostendré con mi diestra victoriosa. La escritura y la palabra son los dos brazos de Dios. Te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Cuál es la diestra? La derecha, ¿no? Bíblicamente, y la siniestra es la izquierda. ¿Qué no sabes que la diestra de Dios es la palabra revelada, como la que estás escuchando en este momento, hermano y hermana? Y la siniestra o la izquierda de Dios es la letra que la respalda o se convierte en una base de apoyo para poder demostrar la veracidad de las revelaciones. Para eso sirve la letra. Para poderles demostrar a ustedes, amantes de ella, que la revelación que se predica proviene del reino de los cielos. ¿No te das cuenta que la revelación o la palabra son las que te sostienen victoriosamente? Iglesia, te estoy hablando a ti, como lo dice en Isaías 41:10. Te sostendré con mi diestra victoriosa, con mi revelación, con la palabra, no con la siniestra, no dice con la izquierda. En Romanos 8:34 dice que Cristo Jesús está sentado a la derecha del Padre. ¿Acaso no está hablando de lo que dice Isaías 41:10, que te sostendrá con su diestra victoriosa? Cristo Jesús es la revelación o la letra. Dios te va a sostener con la revelación, que estás sentada a la derecha de Él. Porque Cristo es la palabra, no la letra, es la revelación. Si todas las religiones, hermanos y hermanas, conocieran esta verdad, créeme que estarían en una sala de hospital donando algún órgano que le sirviera a alguien. Pero ahora con muy a fuerzas le donan un órgano a un ser querido. Ahora, ¿tú crees que le donarían un órgano a un desconocido cuando profesan amar? Si Pablo viviera en estos tiempos, créeme que tendría un riñón y un ojo porque hubiera donado uno de los dos que tiene. Esto es lo que hace la palabra. Inyecta un carácter que la letra no puede hacer. Pablo dijo, Cristo vive en mí, no la letra vive en mí. Y esto significa que cuando alguien ha alcanzado este estado, se convierte en la mente de Dios caminando en este planeta. Eso era Jesucristo y todos los hombres que alcanzaron ese estado de iluminación o de conocimiento pleno. Eran la mente de Dios caminando en este planeta, hermano y hermana. ¿De qué podría servir un cuerpo sin la mente? El universo es el cuerpo y la mente son las leyes que lo ordenan y lo equilibran. Me van a decir, oye pastor, pero tú ¿por qué no has donado un riñón o un ojo? Porque estoy en la cárcel y no puedo hacerlo.
Pero si Dios pusiera enfrente de mí a una persona y me dijera que tengo que donar un riñón y quedarme con uno solo, o a lo mejor morir en esa sala de hospital por el intento de hacerlo, créeme que lo haría, porque yo puedo vivir con un riñón y está científicamente está comprobado. Y yo he visto personas que viven con un riñón y no son cristianos porque donaron un riñón. Y también puedo vivir con un ojo. No le hace, donaría una córnea para una persona que no ve. Imagínate qué hermoso sería esto. Imagínate lo hermoso que sería donar una córnea para que una persona pudiera ver lo que no ha visto o lo que dejó de ver. ¿A quién verían? ¿A Jesús Becerra o verían a Cristo en mí? Yo sé que esto un día va a pasar, si Dios así lo permite. Yo sé que un día el Señor me va a dar esta bendición de poder hacer algo por alguien. Porque si Pablo y los apóstoles estuvieran viviendo en estos tiempos donde existe la tecnología, ellos hubieran donado todos sus órganos hasta quedar huecos por amor a los demás. Pero ahora, tú cristiano, o que te haces llamar cristiano o teólogo, ¿de qué sirve tener estudio bíblico si este amor ágape no existe dentro de ti? Porque por sus frutos los reconoceréis. Tito 1:16, profesan tener a Dios o conocerlo, pero con sus hechos lo niegan. Hoy voy a concluir esta predicación. Si Cristo mismo no vino a ser adorado, sino vino a servir y dar la gloria al Padre, y lo demostró cuando dijo: no me llames bueno, porque bueno solamente hay uno, y es el Padre. ¿Cómo tú te atreves a adorar e idolatrar algo que es tan pequeño comparado con el que es la letra y la escritura? ¿Cómo tú, si el Cristo mismo no vino a ser adorado, sino vino a servir y llamó bueno al Padre, cómo te atreves tú a adorar e idolatrar algo tan pequeño comparado con Él? Adoras más la letra que al verdadero Dios. Cristo no besaba los libros ni los adoraba. El Antiguo Testamento. Los apóstoles tampoco. Hermano, hermana, en verdad, espero que despierten muchos, que puedan entender esto. Una cosa es la letra y otra cosa es la escritura. La letra es la leche. La escritura es la leche. Pero la palabra de Dios es la voz de Él dentro de ti, que te predica alimento sólido y te guiará a toda verdad. Y guiarte a toda verdad es llevarte al camino estrecho y angosto que te hace cumplir lo que Cristo te demandó. Y Cristo te demandó: deja todo, aborrece madre, padre, y sígueme.
Toma tu madero de tormento y sígueme. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Pero la Escritura te está hundiendo. Sin el Espíritu Santo, la Escritura te está hundiendo. Te está llevando por la carretera amplia hacia los evangelios de prosperidad. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Los amo con todo mi corazón. Esta es palabra viva de Dios, revelada a este siervo indigno que se encuentra apartado en las cárceles, en esta prisión, donde gracias a Dios estoy recibiendo estas revelaciones para ustedes, para despertar a la esposa. Y muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos. Nación santa es esta que recibe la palabra y el maná fresco. Dios los bendiga, hermanos. Los amo con todo mi corazón. Siervo indigno Jesús Becerra, para las naciones y la esposa de Cristo que se encuentra distribuida en los 5 continentes del planeta. No dudo que haya hombres trayendo esta misma verdad, porque no puede venir Cristo si la esposa no se ha revestido. Créeme que soy una persona rara, entre todos los predicadores que se encuentran en el mundo exterior. A lo mejor soy el más raro. Un preso predicando palabra de Dios desde la oscuridad. Está saliendo luz desde la oscuridad. Qué raro. Yo a veces volteo al cielo y digo, qué raro es esto, papá. Nunca me imaginé esto. Si yo estuviera en la calle, créeme que estaría encantado de escuchar a ese hombre. Yo ya soy libre en Cristo, hermano y hermana. El morir es ganancia. Dios los bendiga.